Estamos aquí de regreso en los pasos de la semana. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando y nos siguen viendo. Y tenemos un invitado de lujo. Tenemos aquí al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López Gatell, para platicarnos un poco de esta transición y de este gran cambio paradigmático en la salud pública en México, que tiene que ver mucho con la atención a la salud, pero también con muchas otras cosas que están alrededor de la salud. Doctor, es un placer tenerlo por acá. Muchas gracias, gracias Arturo, gracias a pie de página, su directora Daniela Pastrana. Es un gran gusto estar con ustedes y poder comentar sobre los avances de la transformación en el campo de la salud. Doctor, pues muchas gracias. Estamos estrenando, pues tenemos poco tiempo con esta sección de entrevistas en los pasos de la semana y nos interesa mucho el tema de cómo va el servicio la gratuidad y el acceso universal a los servicios de salud, ahora que tuvo toda esta polémica a partir de los resultados de Coneval, ¿no? En donde parecía que hubo una confusión a partir de la pregunta esta de si tiene seguro, ¿no? De usted tiene seguro, pues no, no tengo seguro porque ahora es un acceso universal. Entonces, pues creo que Ah, con esa pregunta quisiera yo empezar a que nos cuente un poco cómo ve, cuáles son los retos que tiene ahorita o que ha tenido la implementación del acceso universal y la gratuidad. con mucho gusto. Sí, muchas gracias por esta pregunta porque nos da oportunidad. Espero que para que las personas de buena voluntad y claro entendimiento que escuchen el programa sepan de dónde viene esta idea de que aparentemente un gobierno que es progresista, que tiene una visión social, que dijo o dijimos y seguiremos diciendo primero los pobres, sea la que pudiera ser responsable de ampliar la brecha de desigualdad social en el campo de la salud, aumentando el número de personas que no tienen servicios de salud. Esta confusión no creemos que sea accidental, pensamos que es producto de una intención deliberada, por un lado, de quienes la difunden, de crear confusión y de crear una impresión falsa de cómo opera este gobierno y qué tan efectivo ha sido en reducir la brecha de desigualdad, como se conoce en el dato fundamental de que la pobreza disminuyó 5 puntos porcentuales, y este es uno de los logros más importantes de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo. Ahora, el segundo elemento que propició esta confusión es nada menos que organismos públicos, en el caso del INEGI, un organismo autónomo de alta competencia técnica que cometió un error metodológico, no de carácter accidental. Expreso mi respeto por el INEGI como institución autónoma y cabeza del Sistema Nacional de Estadísticas para la Planeación Democrática, de Información para la Planeación Democrática. Y su presidenta y todo su personal me parecen que son gente muy destacable por sus capacidades. Entonces, no es un error, no es un error accidental. Es un asunto de visiones, de entendimiento, de conceptualización de cómo funciona la sociedad y cómo funciona la relación entre las entidades públicas, lo público, el sector público y el pueblo, y qué papel juegan las entidades privadas en el contexto de un Estado nacional como lo es México. Me explico. La pregunta que originó esta estadística que se manejó por los medios corporativos, que sugería, equivocadamente sugería, que aumentaron 30 millones de personas pobres con respecto a 2018 o 2010, que se tenía el censo de población y vivienda más reciente, surge de que la pregunta del censo, que forma parte de los 7 componentes del índice multidimensional de medición de pobreza, hay una pregunta sobre salud. Y esa pregunta está centrada en el acceso, llamémosle administrativo o nominal, a los servicios de salud. Es decir, en si la persona tiene o no un registro, una credencial, una póliza, un elemento de identificación que le brinde potencialmente el servicio de salud. La pregunta de ninguna manera está orientada a
la materialización del acceso a los servicios de salud. Tiene usted un hospital a menos de 1 hora de distancia, tiene usted un consultorio de medicina ambulatoria a 15 minutos de distancia, está disponible, hay médicas y médicos, hay insumos, hay equipamiento, le atendieron, le dieron una atención resolutiva, le resolvieron su problema de salud. Todo esto es lo que sería mucho más importante de medir, pero no. En el Censo Nacional de Población y Vivienda y de la misma manera en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, que es la que toma como referencia el Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas, Coneval, lo que se pregunta es, ¿usted es derechohabiente de o usted está registrado en y una lista de instituciones que son las instituciones públicas de salud? El Seguro Social, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex, los servicios para las Fuerzas Armadas, los servicios estatales de seguridad social o de salud, y en la lista ponen el Seguro Popular. Y entonces las personas que hoy saben que desapareció el Seguro Popular ya no tienen derecho de acceso a los servicios de salud. Pero lo más importante es que en esa conceptualización lo que se ve es 2 proyectos de nación y 2 proyectos de sociedad y 2 proyectos del mundo. Uno, que es el de origen, el que creó al Seguro Popular, el que creó el régimen de protección social en salud y el que ha estado favoreciendo el lucro de los organismos financieros nacionales e internacionales, mayormente privados, por promover este proceso de credencialización y registro. Porque el significado de esa credencial es la asignación por parte del gobierno de un financiamiento para el uso potencial por los ciudadanos. Y ese financiamiento termina en manos de negocios privados, especuladores y los sistemas financieros privados. En el gobierno de Fox y en adelante, hasta el gobierno de Peña Nieto, lo que les interesó fue registrar personas y decir, ya tienen credencial, ya tienen un número de afiliación a el régimen de aseguramiento, el régimen de financiamiento. Pero lo que menos gente sabe es que el Seguro Popular nunca fue un sistema de provisión de servicios de salud, nunca fue un servicio de salud o un sistema de salud. El Seguro Popular fue una pagaduría comparable con los seguros privados. Cualquier persona que piense en un seguro privado de salud, seguro de gastos médicos mayores, seguro de gastos médicos generales, sabe que lo que hace una empresa comercial de aseguramiento es recibir un dinero por parte de la persona registrada en el aseguramiento y en el caso de que la persona asegurada necesite un servicio de salud, le paga una parte o si le va bien, el 100% de los gastos. Así funcionaba el Seguro Popular, solo que era una entidad del gobierno. El Doctor, servicio real. Sí, una pregunta, porque en la percepción de la gente o de mucha gente que lo tenía, pues tenía acceso a servicios, ¿no? Si tenía ese registro, o sea, es un poco, ¿cuál es la diferencia en tener ese como un seguro por el que uno tiene la tarjeta? Porque tenían ese claro, registro y entonces tenían acceso a servicios. Eso, ¿qué cómo no. diferencia hay cuando ya no deja de haber ese registro? La diferencia fundamental es que en el régimen del Seguro Popular, en el régimen de protección social en salud, la persona que tuviera una credencial podía ir a un hospital o a un centro de salud o a un laboratorio de análisis clínicos público o privado, porque también se contrataban con ese dinero público a muchas empresas privadas y recibir el servicio. Hoy, en el gobierno del presidente López Obrador y desde 2019, a finales de 2019, cuando se hizo la reforma a la Ley General de Salud y se volvió efectiva al inicio de 2020, con credencial o sin credencial, todas las personas que residan en el territorio mexicano pueden ir a esos mismos servicios. Entonces, obsesionarse con la credencial es crear una impresión falsa de que se tiene acceso. Para verlo de manera práctica, vamos a suponer que en el lugar donde vivimos, en el pueblo, la comunidad, la colonia, el barrio, la alcaldía, el municipio, a nuestro acceso cercano
hay 3 hospitales y 5 centros de salud, para una distancia determinada. Antes del Seguro Popular existían esas unidades de salud. Cuando viene el Seguro Popular, siguen las mismas unidades de salud. No han cambiado. No es que ahora hay el doble o ahora hay más. Por cierto, tampoco mejoraron los turnos, la cantidad de personal disponible, el equipamiento. Al contrario, durante todo ese periodo se deterioraron las instalaciones y se deterioraron el servicio. Termina el Seguro Popular. Ahí siguen la misma cantidad de unidades, pero con la diferencia importante de que ahora, como lo hemos venido comentando en los últimos 2 años, hemos invertido para que se dupliquen los turnos o haya incluso turnos nocturnos y de fin de semana, se aumente la plantilla de personal, se cambien los equipos obsoletos, algunos venían desde los años 80 y se pongan en funcionamiento, se abran los quirófanos que eran bodegas y que llevaban 6, 8, 10 años abandonados, se programen las cirugías, se hagan los estudios de laboratorio, haya medicamentos, etcétera. Entonces, en este sexenio sí podemos decir que hay una realidad material de aumento de la oferta de servicios. La credencial es lo de menos, porque la credencial ya no se necesita para poder acceder a esos servicios. Doctor, justamente ahorita mencionaba uno de los temas que han estado mucho en la agenda pública, ¿no? Y que han estado, o al menos aquí desde la Ciudad de México, desde donde transmitimos el programa y donde funciona principalmente pie de página, y es al ver a los doctores de los institutos estatales de salud decir qué va a pasar con nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar contratados? Hace poco usted hablaba de cuál es la idea de ir ganando los derechos laborales, ¿no? De que si en algún estado se tienen ciertos derechos, pues subir a todo el IMSS Bienestar a ese tipo de derechos. Y como esta cuestión de la garantía, de cómo van a quedar los contratos, de cómo se va a hacer el personal, sobre todo que eso hacerse del personal médico, ha sido uno de los retos que hemos estado viendo desde la pandemia, ¿no? Desde la carencia de cuántos médicos generales hay en el país, la llegada de médicos de otros países para reforzar todo esto, ¿no? Entonces, ahora parece que el reto siguiente es homologar a todos los doctores del sistema público. Entonces, pues, ¿qué retos ven y qué garantías quedan para muchos profesionales de la salud que trabajan en este tipo de sistemas? Gracias también por preguntar esto. Cuando se planteó la más reciente reforma a la Ley General de Salud, que se concretó hace menos de 5 meses, y en la que ya se define que el IMSS Bienestar va a ser la institución pública que centralice la atención médica a partir de la decisión libre y soberana que en su momento hagan los gobiernos de las entidades federativas de ceder sus servicios estatales de salud. Uno de los elementos que entró en preocupación legítima de las personas trabajadoras del sistema de salud fue si sus derechos laborales, si sus condiciones de contratación y sus condiciones materiales de trabajo podrían estar en riesgo, que lo ya logrado se echara para atrás o que no lograran seguir avanzando en tener mejores condiciones de trabajo. Afortunadamente, la respuesta nosotros la teníamos muchos meses atrás, antes de que existiera esa reforma de ley, porque conscientes de que este podría ser un reto, empezamos a trabajar en ello. Y concretamente con el liderazgo del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoe Robledo Aburto, se realizaron por meses diálogos, consultas, conversaciones y acuerdos con las dirigencias nacionales de los 2 sindicatos principalmente involucrados, el sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que es el sindicato que tiene la mayoría de trabajadores y trabajadoras afiliados y la titularidad del contrato colectivo de trabajo de la Secretaría de Salud y las secretarías estatales de salud. El acuerdo fue un acuerdo transparente, abierto, lo hicimos público en una reunión, recuerdo muy bien, que tuvimos con el gobernador de Nayarit y que presentamos públicamente junto con los líderes de estos 2 sindicatos, el proceso de acuerdo que garantiza lo siguiente. Primero, toda persona que tiene un contrato de base en el Seguro Social
en el Instituto Mexicano del Seguro Social como institución en general. En el nuevo organismo público descentralizado hay una parte de trabajadoras y trabajadores que vendrá del programa IMSS Bienestar que estaba dentro del Seguro Social. Entonces, todos los que estaban contratados. Y también las personas que están contratadas o han estado contratadas en los servicios estatales de salud o la Secretaría Estatal de Salud, toda persona conserva como mínimo sus mismas prestaciones laborales. No se le afecta. No está en riesgo absoluto. Quien quiera voluntariamente cambiarse de institución, estando en cualquiera de las que mencioné, y pasarse al nuevo organismo público descentralizado IMSS Bienestar, está en su derecho de hacerlo. Se le va a recibir siempre y cuando cumpla con las características que se plantean en los perfiles de contratación. Es decir, una persona que quiere ser cirujana tiene que ser cirujano de profesión, de entrenamiento, de especialidad y mostrar sus credenciales apropiadas. Y lo mismo cualquier otra persona profesional de la salud. Y se va a considerar que toda persona que entre al nuevo organismo público descentralizado, IMSS Bienestar, empieza en un nuevo régimen de contratación. Sus derechos laborales no entrarán en riesgo y siempre van a ir a la alza. Pero además, se va a tomar como referencia, o ya se tomó como referencia, las mejores condiciones de contratación que hasta el momento tenga en cualquier entidad federativa. Por lo que eso decimos que el régimen de contratación siempre va a la alza y siempre va en la protección de las personas trabajadoras. El microfonito. Sí, tenía apagado el micrófono yo, perdón. Doctor, esto es particularmente importante porque, sobre todo aquí en la Ciudad de México, hemos tenido el último mes o los últimos 2 meses un movimiento de protestas y de médicos que están con el temor de este paso. Ha sido bastante controvertido del paso al bien bienestar y sienten, pues, tienen temor de que, de que efectivamente sus derechos laborales se vean afectados. Yo le quiero preguntar si esto va a depender o si, si esta transición implica o depende de las decisiones de los gobiernos locales. Si esto por la descentralización que hay del sistema de salud tendrá que ver con las decisiones que tomen cada uno de los gobiernos estatales o es una cosa que esto que nos está explicando va a funcionar para todos los médicos de todas las entidades. ¿Cómo no? Lo primero que quiero destacar es que, uno, estamos conscientes de estas expresiones de inquietud o de descontento que han hecho nuestras compañeras y compañeros trabajadores de la salud. En la Ciudad de México lo han hecho también en otras entidades federativas y reconocemos la legitimidad de sus inquietudes. O sea, no hay prejuicio de antemano para decir descartamos estas expresiones. Al contrario, se les escucha y se les debe seguir escuchando. Lo segundo es que, conociendo cómo se preparó el proceso de incorporación de los servicios estatales de salud al nuevo organismo público centralizado, IMSS Bienestar, en donde se tomó especial cuidado de que no se vulneraran los derechos de los trabajadoras y trabajadores, podemos suponer que las inquietudes que se han expresado son o bien producto de desinformación o de confusión, o en algunos casos de alguna interferencia externa, posiblemente no muy benévola, que quiera confundir a estas personas trabajadoras. O podría ser que haya algo que no se haya contemplado y que merece la pena ser contemplado. Es decir, hay total apertura, que quede muy claro eso. Las decisiones sobre desincorporar los servicios estatales de salud y adherirse al Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS Bienestar, al IMSS Bienestar, son de los gobiernos estatales. En la mayoría de los casos depende del ejecutivo, de la persona titular del ejecutivo, la gobernadora, el gobernador, en su caso la jefa o jefe de gobierno. En algunos estados requiere el visto bueno, la sanción, el acuerdo del Poder Legislativo del Estado, y así se ha hecho, pero es una decisión del gobierno.
La relación laboral está implícita en un proceso que se llama sustitución patronal. Es un proceso que fue jurídicamente bien cuidado, asesorado en su momento por la entonces secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hoy nuestra secretaria de Gobernación, y se fueron viendo todos los aspectos precisamente para cuidar como primer valor que no se afectara las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Gracias, doctor. Y sobre el ISSSTE, hoy en la conferencia se habló, bueno, en esta semana en la conferencia de López Obrador se habló eh, ampliamente del tema del desmantelamiento del ISSSTE, que es algo que ya le habíamos escuchado a usted decir que era como el sector quizá más afectado en esta parte del desmantelamiento. ¿Qué es lo en pocas, cómo podría definir lo que ocurrió con el ISSSTE? ¿Por qué lo encontramos en esas condiciones? Y sobre todo, ¿qué se está haciendo para recuperar? Exacto. Para describir en pocas palabras lo que le ocurrió al ISSSTE, de los años 80 tardíos a la fecha. Principalmente, aunque el deterioro había iniciado ya al finales de los años 70 del siglo pasado, fue un proceso de privatización corrupta, o fue un proceso de corrupción privatizante. Así lo definiría yo. Hay varios mecanismos, los digo de manera sintética. Lo primero que ocurrió, y empezó en los años 70 tardíos, pero se profundizó en los años 80 y se volvió al grado de arrebato en los años 90, fue una descapitalización del ISSSTE. Se empezaron a reducir la inversión en el ISSSTE, es decir, el presupuesto gubernamental destinado al ISSSTE se fue haciendo en términos nominales y también en términos reales más pequeño. En términos reales quiere decir que no se tomó en cuenta la inflación, y entonces, aunque fuera el mismo dinero nominalmente asignado un año al otro, vale menos en el siguiente año, se puede comprar menos cosas en el siguiente año, ¿no? Segundo, empezó un acto de mucha corrupción en el que los gobiernos estatales de todos esos sexenios y décadas empezaron a acumular deudas con el ISSSTE. Las nóminas de los trabajadores estatales y los trabajadores federales al servicio del Estado deberían contemplar en todos los casos la aportación que contempla la ley para el ISSSTE. Es decir, a todas las trabajadoras y trabajadores del Estado nos quitan de nuestro salario bruto un porcentaje, un monto monetario que se va al financiamiento del ISSSTE. Estamos obligados. Igual que le pasa a las personas aseguradas en el IMSS y que son empleadas del sector privado. Estas cuotas se retenían, es decir, las personas trabajadoras no recibimos ese dinero, pero ya no iban al ISSSTE. Lo utilizaban los gobiernos estatales para otros gastos, cuando nos iba bien, porque eran gastos presupuestados o contemplados por los gobiernos, pero en muchísimos casos, yo diría que la enorme mayoría, se iban a negocios privados muy corruptos, se contrataba gente con sobreprecio, se contrataban servicios o se lo robaban sencillamente. Entonces, al paso del tiempo, el ISSSTE fue teniendo menos recursos financieros. Esto, como consecuencia, tuvo que no había dinero para reparar las instalaciones, darles mantenimiento básico a los edificios, a los aires acondicionados, a los equipos de desinfección, a los autoclaves, a los quirófanos. No se compró nuevo equipamiento y estamos hablando de un rezago de 40 años en donde no hubo procesos significativos de inversión en el mantenimiento preventivo, correctivo, en la conservación de las instalaciones. Tampoco hubo inversión en el crecimiento de la infraestructura física del ISSSTE. La población del ISSSTE creció a lo largo de sus más de 60 años. El ISSSTE se fundó en 1960 y a lo largo de todo este periodo no creció significativamente la cantidad de hospitales, la cantidad de unidades de medicina familiar, la cantidad de laboratorios, el parque vehicular de ambulancias se fue renovando por periodos, pero siempre con un número que fue deficitario, es decir, se reemplazaban unidades viejas que ya no funcionaban, pero el número no crecía. A pesar de que la población del ISSSTE creció cerca de 12 veces la población afiliada al ISSSTE. No solo eso,
la población del ISSSTE fue aumentando en años de vida, porque el promedio de edad de las personas y la edad en conjunto de cada una de las personas que somos trabajadoras al servicio del Estado fue aumentando a lo largo de esos 60 años. Y eso lo que impacta es que hay nuevas y más amplias y más complejas necesidades de atención a la salud, porque en la medida que uno va ganando años de vida, va teniendo distintas necesidades de salud que suelen ser más caras, más complejas y más prolongadas. También, y esto es lo más importante, en los años 2000, donde empieza el siglo XXI, ya empieza el pillaje descarado, porque empieza un modelo que, dicho sea de paso, fue muy afín al modelo del Seguro Popular, al régimen de protección social en salud, que es el modelo de privatización. Yo recuerdo los tiempos en que yo era estudiante de medicina en la UNAM, había un debate público muy interesante en el que participaban los sindicatos, participaban miembros de otras organizaciones sociales, participaba la academia, participaban los sectores políticos, un debate sobre privatización o mantener en lo público los distintos servicios, incluido salud. Obviamente con el empuje neoliberal que se dio a partir de los años 80, donde los gobiernos, desde Miguel de la Madrid en adelante, estaban empeñados en privatizar. Pero el debate era un debate político interesante y llegó un punto en donde los neoliberales, los conservadores, ya no quisieron debatir. Por lo tanto, ya no quisieron tomar decisiones de cara al pueblo. Y lo que hicieron fue engañarnos a todas y todos. Entonces dejaron la pantalla, la mascarada, porque no había un cambio jurídico que llevara a la privatización, pero inventaron una figura que se llama servicios integrales, que es la misma con la que se privatizaron las prisiones, la misma con que se privatizaron los servicios de limpieza, las oficinas públicas o la vigilancia y los servicios de seguridad o las dietas, las alimentaciones que se usan en distintas instituciones gubernamentales. Y el esquema consiste en que se contrata como servicio lo que antes se contrataban como insumos. Entonces ya no son personas que están en la nómina pública los que hacen el servicio. Eso tiene múltiples consecuencias y además es un aspecto profundamente ilegal porque se usa, por ejemplo, esquemas de lo que en inglés se llama outsourcing, que es contratar por fuera. Se crea una empresa, muchas de ellas eran mascaradas de las empresas factureras, por lo tanto, eje de la corrupción, y lo que hacían era esa empresa chiquita creada además por exfuncionarios o funcionarios en activo, brindaba los servicios al ISSSTE. Empezaron con los servicios de ropería, los servicios de vigilancia, los servicios de limpieza, y luego se siguieron con los servicios sustantivos. Cirugía de corta estancia, hemodiálisis, cirugía o intervenciones de cateterismo cardíaco, de hemodinamia, radiología, laboratorio de análisis clínicos, el tamiz metabólico neonatal, etcétera, etcétera, las ambulancias, cirugía de corta estancia, creo que ya lo había mencionado, luego hospitales completos con un esquema que se le llamó asociación público-privada y que no era otra cosa que renunciar a la capacidad soberana de la institución de dar servicios al público y simplemente se contrataba con un hospital construido por una empresa privada en sobreprecio. Estamos hablando de que los sobreprecios son 10 o 14 veces mayores a lo que los avalúos demuestran que realmente valen las instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En la mañanera de hoy, martes 29 de agosto de 2023, efectivamente el titular del ISSSTE, el doctor Pedro Centeno, la secretaria de Seguridad Pública, el procurador fiscal, la directora de administración del ISSSTE, la licenciada Almendra Ortiz, presentaron un trabajo que se ha venido haciendo por meses para sanear al ISSSTE. Y los ejes de ese trabajo incluyen, por un lado, quitar el esquema de servicios integrales y nacionalizarlos, regresarlos a donde pertenecen, donde surgieron, que son a la propiedad pública, no solamente en el patrimonio y en la capacidad, sino en que realmente el servicio lo otorguen trabajadoras y trabajadoras del sistema público. El segundo eje es desmantelar las redes de corrupción, que son profundísimas. Ahí ha tenido que intervenir la Secretaría de Seguridad Pública y hasta la Guardia Nacional, porque son esquemas de corrupción en el ISSSTE, porque son en la investigación de las redes de corrupción,
porque son redes de corrupción que tocan incluso con esquemas de criminalidad muy avanzadas, muy avanzadas. Entonces, esto se ha investigado profundamente. Y un tercer eje es cerrar la brecha, más que la brecha, cerrar los agujeros por los que se colaban esquemas de defraudación laboral fiscal. Y esto quiere decir laudos laborales emitidos por las juntas de conciliación y arbitraje que no tienen atribuciones legales para ciertas resoluciones, pero que despachos de abogados privados que estaban rondando, y muchos de ellos en complicidad con funcionarias y funcionarios en activo, o algunos eran exfuncionarios del ISSSTE, demandaban al ISSSTE, ganaban juicios, aún sin tener competencia en los tribunales en los que se dirimían o las juntas de conciliación, y obligaban al ISSSTE a pagar sumas millonarias. Estamos hablando de casi 2.000 o 5.000 millones de pesos defraudados al ISSSTE, tan solo de lo que se ha descubierto ahora. Se sospecha que el defraudamiento es mucho, mucho más amplio. Y nada más para tener una idea, eso en términos de lo que implica esa cantidad, ¿qué se podría hacer con esa cantidad de dinero? O sea, en términos de lo que implica la atención a los derechohabientes, ¿Cómo ¿de no? qué estamos ¿Cómo hablando? no? Estamos hablando de inversiones anuales de cerca de 18.000 millones de pesos. Posiblemente cuando se logre cerrar todos estos espacios de corrupción, estaríamos hablando de 25, 30.000 millones de pesos al año, que desde luego alcanzarían para construir más hospitales. Ahora mismo ya se están construyendo 3 hospitales regionales, 5 hospitales generales y una cantidad importante, no recuerdo el dato específico, de unidades de medicina familiar. Se están reparando hospitales existentes en equipo, en instalaciones mayores de agua, de vapor, de gases medicinales, de electricidad, de aires acondicionados. Se están comprando ambulancias nuevas, se están cambiando toda la infraestructura de los quirófanos y máquinas de anestesia, se están recuperando servicios críticos como la hemodiálisis o las unidades de hemodinamia para la atención de los infartos agudos del corazón y del cerebro. Se está ampliando la capacidad financiera para contratar al personal, que está en déficit desde hace mucho tiempo. Se están consiguiendo todos los medicamentos y materiales de curación que estaban en falta por décadas, no años, décadas. Entonces, conforme el dinero aumenta, en la medida en que se cierran las deudas de los estados con la hacienda pública y se puede pagar a las finanzas del ISSSTE, conforme se cierra este pillaje que se iba directamente a manos privadas corruptas y a negocios particulares, incluyendo de exdirectores generales del ISSSTE, estos negocios privados corruptos. Conforme ese dinero se recupera para el ISSSTE, inmediatamente se ha utilizado, ya en tiempo real, hoy mismo se dieron detalles en la mañanera, en tiempo real, para construir hospitales, para establecer nuevos servicios que ya no existían y para mejorar las condiciones de trabajo y de salud también de las personas trabajadoras. Un gran trabajo. Es una hazaña. Sí, sí, es una hazaña. Por eso a esto le llamamos un proceso de limpieza y renacionalización del ISSSTE. Sí, un gran trabajo. Hoy mismo lo veíamos durante la conferencia, ¿no? de este martes. Y otra de las cosas que nos hablaban, y es con el tránsito al IMSS Bienestar, es el abasto de medicamentos, ¿no? Y es algo que recalcan o que recalcaban primero cada semana, ahora cada 15 días, ¿no? Y creo que este ha sido uno de los temas igual de reciente coyuntura periodística, digamos, ¿no? Por la cuestión que se presentó con los fármacos para los enfermos de psiquiatría, ¿no? Con los medicamentos psiquiátricos, que hubo un problema ahí muy amplio. Entonces, al parecer ya hay una red mucho más estable, ya se tienen, según nos han ido informando, una nueva serie de contrataciones, ¿no? Y de temas para que no vuelva a suceder esto y para que el abasto de medicamentos no caiga solo en unas manos. Pero ¿qué se debe ir cuidando, digamos, de aquí en adelante para que esto no vuelva a suceder? Cómo no, gracias por mencionarlo también. Efectivamente, el abasto de los insumos para la salud, que incluyen básicamente 4 componentes. Uno es los medicamentos, otro es el material de curación, otros son los materiales
por ejemplo, de cirugía, las prótesis, los marcapasos, y también el cuarto punto son el equipamiento mayor, la tecnología ya de gran escala, los equipos de rayos X, tomógrafos, resonadores magnéticos, etcétera. Desde hace muchos años, cerca de 38 años, dejó de estar bajo el dominio de las instituciones públicas. ¿Por qué razón? Porque se privatizó el sistema de salud en vastas extensiones. Y esto tiene responsables. Esto es el gobierno de Ernesto Zedillo, es el gobierno de Fox, es el gobierno de Calderón, es el gobierno de Peña Nieto. El proceso en realidad empezó desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero se aceleró con el paso de los años. La privatización consistió, justo como lo describí para el tema del ISSSTE, en que se fue reemplazando capacidades públicas, incluso oficinas que tenían capacidad técnica. No estamos hablando de escritorios inertes y burócratas sellando papeles. Estamos hablando de especialistas que podían hacer evaluaciones tecnológicas de cuál era la calidad de los insumos que estaban en el mercado. También se desreguló el mercado. Dicho sea de paso, porque esto ha sido motivo también de debate en la narrativa pública, se cancelaron normas oficiales mexicanas, cientos de normas oficiales mexicanas, que establecían los estándares, los niveles de calidad de los materiales, de las sondas, de los catéteres, de los reactivos de laboratorio, de los equipos tecnológicos. Se cancelaron, ojo, cientos de normas. Esto lo confesó un ex titular de COFEPRIS, el señor, el licenciado Miguel Ángel Toscano, en complicidad con la Secretaría de Economía de los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. Entonces, esa desregulación y ese desmantelamiento fue para que manos privadas y sobre todo amigos y amigas de los funcionarios en turno o los propios funcionarios se hicieran ricos a expensas de lo que era riqueza pública. Y esto lo que llevó es a que no tuviéramos, en México no existía un sistema de abastecimiento de los insumos para la salud. Esto lo subrayo, porque hemos visto en la prensa corporativa, particularmente en aquellos medios de comunicación cuyos propietarios son accionistas de las empresas comercializadoras de insumos para la salud. Estoy hablando de Grupo Imagen, Grupo Reforma y todo el Grupo del Norte. Estoy hablando también del Grupo Milenio. Los dueños de esos medios de comunicación, también de Radio Fórmula, los dueños de esos medios de comunicación son empresarios también de la comercialización de insumos para la salud, equipos, tecnología, medicamentos. Entonces, ellos han propagado una idea falsa de que en México había un sistema de distribución, un sistema de logística y distribución de insumos, y que el gobierno de López Obrador lo desmanteló. Eso es falso. No había. Lo que había era un conglomerado de corporaciones muy reducido. Estamos hablando de 7, de manera práctica 4 empresas que tenían el mercado, un mercado de 110,000 millones de pesos anuales en sus manos y que lo controlaban a partir de prácticas de coerción al sector privado mismo, a los proveedores, a los fabricantes de los medicamentos y de los materiales de curación y de control de acceso al gobierno, con prácticas desde luego monopólicas, que si la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, hubiera funcionado, obviamente lo tendría que haber sancionado desde hace muchísimos años, ¿no? Cuando entramos a este gobierno en 2018, ya sabíamos que eso existía y nos dimos a la tarea de ir desmantelando esos esquemas de corrupción. Reaccionaron las empresas comercializadoras y se le sumaron las empresas fabricantes de insumos, en algunos casos, para sabotear nuestro empeño de limpiar el sistema. Fuimos logrando éxito conforme de cara a la nación y también con mucha claridad hacia los fabricantes de los productos. Les dijimos, no tenemos nada en contra de que produzcan insumos y los comercialicen. El gobierno compra más del 95% de los insumos para la salud a compañías privadas, nacionales o extranjeras. Lo que dijimos es, qué bueno que lo hagan, pero háganlo en condiciones limpias, no en condiciones monopólicas, no en condiciones corruptas, no en protección con esquemas de regulación facciosos que da privilegios a unos cuantos. Compitan, esto es un mercado libre, que es lo que ha propagado la mentalidad neoliberal por muchos años.
Muchos reaccionaron positivamente, y eso quiero destacarlo. Muchos Mm. laboratorios nacionales y también fabricantes extranjeros reaccionaron positivamente y, por ejemplo, lograron quitar cartas de exclusividad, que son contratos de exclusividad, que tenían con estas 4 o 7 empresas comercializadoras de los insumos para la salud. Y de manera directa participaron en concursos abiertos, en competencia leal, en competencia legítima. Quiero decir también que eso nos llevó, por ejemplo, a ahorros importantísimos. En los primeros pasos que dimos, con la ayuda ejemplar, de hecho, el liderazgo ejemplar de quien hoy es secretaria de Economía, la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, logramos reducir el costo de los medicamentos antirretrovirales para el VIH en casi 65%. México tenía uno de los esquemas más caros de compra de los medicamentos antirretrovirales, representaban la tercera parte de los gastos que hacía el Seguro Popular cada año, y logramos reducirlo en 65% a partir de estos nuevos esquemas de saneamiento y de competencia lícita, competencia legal, libre, abierta, transparente entre los proveedores privados. Posteriormente, lo que hemos hecho, sí, por favor. No, sí, se ha logrado regularizar, porque al final de cuentas mucha de la gente lo que dice es, pues yo no lo puedo comprar, o sea, yo no lo puedo conseguir, Claro, independientemente así es. si al Estado le salía, porque es lo que estoy entendiendo, que al Estado le salía carísimo comprar esos Sí, medicamentos para que estuvieran disponibles para los usuarios. El asunto es que los usuarios de pronto dejaron de tenerlos y para ellos es un tema de vida o muerte, ¿no? Entonces, más así bien es. era eso, si ya se ha regularizado o no, o cómo está el reporte que ustedes tienen. ¿Cómo no? Desde hace mucho tiempo que se regularizó, y esto es muy importante que la población lo sepa. Hemos tenido episodios de desabasto selectivo de ciertos medicamentos. Si la población lo analiza con cuidado, se da cuenta que no es que faltaron todos los medicamentos o la gran mayoría de los medicamentos. Fueron elementos muy selectivos. Recuerden dos: los medicamentos para el cáncer, los medicamentos para enfermedades mentales, los psicofármacos. Son los dos emblemáticos. Lo demás fueron a lo mejor desfases eventuales y de corta duración porque todavía no llegaba el medicamento que un proveedor antes tenía y ya no lo quería vender y cosas así. Pero no hubo un desabasto generalizado. Eso también lo alimentaron en la conciencia pública estos medios corporativos, generadores de la infodemia y abusadores de la buena voluntad de la población, que son los medios corporativos cuyos propietarios son empresarios de la industria de la salud. Estos dos ejemplos son muy ilustrativos. Cuando escasearon los medicamentos contra el cáncer, y esto ocurrió en 2019, justo cuando empezamos a hacer estos cambios, fue porque una empresa mexicana es monopólica, quiere decir, era la única que en términos reales vendía medicamentos contra el cáncer. Era PISA, ¿Cómo ¿no? puede ser PISA, una farmacéutica que está asentada en Guadalajara, Jalisco, y que a lo largo de cerca de 14 años, es decir, al menos 2 sexenios, fue concentrando el mercado de los medicamentos para el cáncer? Y esa empresa se fue adueñando de los registros sanitarios de otras empresas que anteriormente tenían esos productos, o los fue sacando del mercado con prácticas desleales, con prácticas engañosas, con la ayuda de funcionarias y funcionarios de COFEPRIS y de la Secretaría de Economía de los sexenios anteriores. Cuando esta empresa le pusimos orden, entre otras razones, además de sus prácticas monopólicas, porque descubrimos que en sus instalaciones no tenían los estándares de calidad y de inocuidad tecnológica para garantizar medicamentos seguros. Había contaminación. Para que se den una idea, esta empresa, que también es dueña de un corporativo que fabrica nutrición parenteral, fue responsable de brotes de infecciones en el torrente sanguíneo de más de 8 decenas de pacientes. Hubo fallecimientos y esta empresa no se quería hacer responsable hasta que hicimos vigilancia sanitaria o inspecciones
y encontramos que la bacteria contaminante estaba en sus plantas. Entonces, cuando pusimos orden y le clausuramos líneas de producción, lo que hicieron fue esconder el medicamento. Y como ellos controlaban el mercado, porque eran los únicos que comercializaban en México estos productos, escasearon los medicamentos contra el cáncer. Y ahí aprovecharon para levantar una ola de propaganda falsa, desde luego, con la complicidad de funcionarios en turno, por ejemplo, directores de hospitales, con la complicidad de los medios corporativos y de los partidos de la oposición. Este mismo patrón lo he detallado porque es muy parecido al que hizo una empresa que se llama Psicofarma, que es la que es monopólica de los medicamentos psiquiátricos y los medicamentos neurológicos en México, incluyendo los medicamentos controlados por ley, porque se pueden convertir en droga, en estupefacientes y narcóticos. Nos hizo lo mismo. Cuando identificamos que nos incumplía con los contratos y empezamos a rastrear por qué nos incumplía y se hicieron inspecciones sanitarias en sus instalaciones, en sus fábricas, encontramos que habían abandonado los estándares de calidad y habían deteriorado por falta de mantenimiento, por falta de cuidado, sus capacidades de producción. Se les clausuró de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo reglamentado, y entonces escondieron el medicamento, en este caso para el sector público y para el sector privado. Y quisieron voltear la tortilla, quisieron echarnos la culpa, diciendo, es que por culpa de COFEPRIS que cerró estas plantas. Es la obligación de COFEPRIS cuidar a la población contra riesgos sanitarios. Imagínense que COFEPRIS supiera que hay una línea de producción en donde se están mezclando sustancias químicas de alto efecto en el organismo y dijera, sigan fabricando. Pues obviamente. En otros casos ha sido más difícil conseguir las sustancias. Aquí también quiero comentar con el público. En algunos casos ha habido desabasto mundial de sustancias. Y esto es algo que pocas veces dice la prensa corporativa al servicio de la corrupción. Hay sustancias químicas que son parte de los medicamentos que han escaseado en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa Occidental, en Australia, en Nueva Zelanda, en China, en Rusia, en cualquier parte del mundo, por razones, en algunos casos, que tienen que ver con la pandemia de COVID. La pandemia trastornó por completo cómo funcionaba el mercado global de todo, incluyendo las sustancias farmacéuticas. Entonces, algunos de los retrasos de adquisición han sido originados por esto. Pero yo diría, con total tranquilidad y certidumbre, que hemos logrado ya estabilizar las cosas. Y hoy tenemos un abasto que está muy avanzado. Estamos hablando de, por ejemplo, en psicofármacos, 94% de los productos ya están en México, ya están en las bodegas, ya están en las clínicas, ya están en el consultorio del doctor, ya las está entregando en la farmacia a los pacientes. Se ha rezagado el sector privado, porque el sector privado todavía no tiene un abasto suficiente. Y eso, lo hemos dicho con claridad, el sector privado no puede echarle la culpa al sector público. Ellos se empecinaron en mantener la alianza con Psicofarma, los proveedores, me refiero a las farmacias de marca, sobre todo las de red, y se dieron cuenta que no les iba a cumplir Psicofarma. Cuando ya se dieron cuenta, pues era demasiado tarde porque llevaban muchas semanas o meses de desabasto. Pero eso no es culpa del gobierno, eso es culpa de una transacción entre particulares que no fue cuidada por los dueños de esos negocios. Doctor, esto que nos cuenta parece a veces como de película, ¿no? O sea, son unas historias que parece De terror. increíble, o de estas tramas, de estas series que parece que son increíbles de creer. Y no queremos abusar muchísimo más porque ya tenemos un buen rato, pero sí queríamos aprovecharlo porque me parece que son temas muy relevantes estos. Entonces yo le quiero también preguntar mire, hace como un mes estuvo en un evento donde habló de la recuperación de lo público, que a mí me parecía muy importante y está ligada con esto que acaba de contarnos de toda la privatización. Eh, y hablaba nosotros hicimos, bueno, Cao hizo una nota que justo decía que era que había que los bienes públicos que había que recuperar eran el transporte, el parque, el agua y la alimentación. Entonces, como la alimentación ha sido un tema que para nosotros también ha sido muy importante y hemos estado cubriendo muchísimo, le quiero preguntar cómo va esto
de los sellos, cómo va el proceso que empezaron como para empezar a buscar que nos alimentemos mejor, y también de esto que pasó hace también muy poco, que era esto, lo de desaparición de la cancelación de 33 normas oficiales, ahorita que hablaba de otras normas oficiales que también se habían desaparecido antes, y que estas generaron también un poco controversia, ¿no? Por tratarse, sean una medida unilateral y que no quedaba muy claro por qué se estaban desapareciendo particularmente estas 33 normas. Con mucho gusto. Sobre el primer tema, efectivamente, estoy convencido, lo he estado por muchísimos años y sigo y espero seguir convencido de que la obligación principal de los gobiernos, y por lo tanto las personas que son electas por el pueblo, en representación de la soberanía que reside en el pueblo, y las personas que somos servidoras públicas y asistimos el trabajo técnico a esas personas electas, nuestra obligación es proteger, defender y promover el interés público, porque por eso somos funcionarias y funcionarios públicos. El mandato del pueblo es a que representemos el interés público, no el privado, no el selectivo, no el de algunos grupitos. Y si uno está convencido de ello y es congruente en su actuar, desde luego identifica toda aquella oportunidad de hacer modificaciones legales que le competen al legislativo, pero uno las puede sugerir o proponer o acompañar técnicamente desde el ejecutivo, proponer políticas, programas o proponer y modificar normas oficiales mexicanas, como se estipula en la Ley de Infraestructura de la Calidad, que sean congruentes con el propósito de promover, proteger y defender el interés público. Esta salud pública, salud colectiva, no se ejerce solamente a través de actos médicos, a través de consultas, a través de cirugías, a través de curaciones. Se ejerce precisamente mediante políticas públicas que modifican la realidad en la que nos desenvolvemos todos los días. Hay algunos elementos de esa realidad que son particularmente importantes porque determinan un campo muy, muy amplio de lo que nos puede ocurrir en la salud y el bienestar. La alimentación es una de ellas. En México, la mitad de las muertes que ocurren cada año tienen que ver con una mala alimentación. Entonces, si queremos tener un impacto sustantivo en reducir no solo la mortalidad, sino la enfermedad, y no solo reducir la enfermedad, sino tener un bienestar y desarrollar nuestro potencial como seres humanos, necesitamos atender las causas raíz. Y en esas causas raíz está una de ellas, la alimentación. Alimentarnos no depende solamente de las decisiones individuales. Quizás una decisión individual, si tengo enfrente de mí un plato, es la hora de la comida, y entonces si me como el pollo, o me como el brócoli, o me como el arroz, o dejo todo eso y me como un producto industrializado. Quizá es una decisión individual si yo pienso que hoy voy a ir a comprar a la tienda o al mercado o al supermercado ciertos productos. Pero hasta ahí llega el ámbito individual. La decisión final de qué compro depende de qué hay en esos establecimientos. ¿Cuántos hay? ¿Qué tipo de comida venden? ¿A qué precio? ¿Y cómo me la presentan? Lo cual implica también el impacto negativo de la publicidad en desviar las preferencias individuales. Si yo llego al supermercado y me encuentro empaquetado con muchos colores, con un dibujo, con una fotografía atractiva que me evoca un estado de ánimo o una aspiración de vida por la foto, por la gente, por el paisaje que se representa, cierto producto, es muy probable que la mayoría de las personas se van a inclinar a consumir ese producto. En contraste con un producto que posiblemente es más nutritivo, por lo tanto más saludable, cuyo empaquetado, la luz incluso que le da a la estantería, la posición en la estantería, si está arriba o está abajo, si está al fondo o está enfrente, no es tan favorable. Entonces, fíjense ustedes cómo todos estos elementos forman parte de un entorno que se llama determinantes comerciales de la salud y la alimentación. Las empresas que dominan el sistema agroalimentario, que son en su mayoría empresas transnacionales,
fabricantes de productos industrializados, que me niego a llamarles alimentos, son Claro. quienes tienen la mayor capacidad de ejercer esa influencia. Ponen los precios, ponen la disponibilidad en los establecimientos, ponen los modelos de comercialización y propaganda, ponen la propaganda misma, ponen la publicidad en radio, televisión y medios impresos. Entonces configuran un ecosistema de consumo en donde las personas tienen o tenemos muy poco margen de libertad, de libertad. Han restringido la libertad de las personas para consumir productos saludables. Y no Y solo de eso, conocimiento, esas mismas porque a veces corporaciones, uno piensa que está comiendo algo muy sano, si son y con es, si las barritas, o si el yogur, o si la leche, o sea, que uno piensa que es algo sano y realmente no sabemos, ¿no? O sea, no tenemos esos así elementos es, para saber si es sano o si es lo que nos están diciendo que es. Nos dicen esto te va a servir porque es muy, muy, muy sano, pero efectivamente, no sabemos. efectivamente. En la política de los etiquetados, que se instrumentó a través de un cambio en la Ley General de Salud, en el artículo 212, y una reforma a la norma oficial mexicana 051, establecimos tan solo el primer paso, que es un sistema de información, de advertencia para la persona consumidora que le restituyera apenas una parte de la libertad de decisión, porque todavía sigue muy controlada por la realidad material del mercado de alimentos. Y la libertad de decisión es tener la libertad de ser informado en una forma práctica, simple, rápida, de que los productos industrializados en su enorme mayoría son productos altos en grasa, azúcar, calorías y sal. Justamente los cuatro elementos que determinan la mayor cantidad de los daños a la salud del pueblo de México. Vamos bien con ese etiquetado, se ha sostenido, resistimos los embates de la industria, los embates de los empresarios, los embates de la desinformación promovida por la prensa corporativa, los embates de la judicialización del derecho de protección a la salud. En este momento está pendiente la resolución de 4 procesos de amparo que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia por impulso de empresas comercializadoras y fabricantes de productos chatarra. Y ojalá que los ministros y ministras de la Suprema Corte no vayan a tomar una decisión tan escandalosamente adversa al bienestar del pueblo de México, queriendo revocar los etiquetados, argumentando criterios de constitucionalidad. Para que se den una idea, ¿dónde está el planteamiento? Lo que dicen es que se está vulnerando la libertad de comercio y que ese es un derecho que debe cuidarse. El balance, obviamente, es contra el derecho a la protección de la salud. Para nosotros es de obvia resolución, y supongo que para el conjunto del pueblo de México, que el derecho de protección a la salud no puede estar supeditado, Comercial. relegado a un derecho comercial de las El empresas. antecedente reciente que tenemos con el Poder Judicial no es muy alentador, ¿no? Con lo del tema de los Ciertamente. restauranteros La y industria la ley, o tabacalera. sea, para no, sí, la ley antitabaco, ¿no? Así, Entonces, bueno, así esperemos es. que tenga razón. Esperemos. Sí, no, justamente iba a comentar eso, ¿no? Teniendo la corte que tenemos, pues a ver cómo nos va. Doctor, se nos está empezando a acabar el tiempo. No, ya se nos acabó un ¿Cómo no? montón, Sí, pero es que un nos da rato. para una tesis. Ya como despedida le quiero preguntar una cosa que ahorita escuchándolo, me acordé de una cosa que le preguntamos a Víctor, al subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, hace como 4 años, cuando empezaba la administración, o 4 o 5, ¿no, Arturo? Que Como era, 5, yo creo, más. No había empezado todavía la administración. estábamos en Eso. la transición, pero bueno, Estábamos en la transición. el asunto es, y suponiendo, pensando que pudiera haber una continuidad de este trabajo que han estado haciendo, ¿cuántos años calcula que nos faltan para poder revertir lo que se hizo en este periodo? O sea, ¿cuántos Uf, necesitaríamos como para ya empezar a ver un poquito de luz en esto, en cómo este no, creo que es proceso? una, sí, pienso que es una excelente pregunta. Difícil de contestar, no solo porque quizás se necesitarían elementos de evidencia, de información, de juicio para poder trazarlo, pero en términos cualitativos yo podría decir que podemos identificar bloques de progreso, bloques de transformación en distintas temporalidades. Por ejemplo, durante el gobierno del presidente López Obrador, nuestro empeño mayor fue por acelerar
el funcionamiento óptimo de la atención médica. Ese fue el centro. Debo decir que en mi caso, como subsecretario de Salud Pública, eso me causa cierto desconcierto porque obviamente se priorizó el tema de atención médica. No que esté peleado con la salud pública, pero obviamente eso desvió un poquito la atención respecto a otros elementos de la salud pública. Pero es comprensible porque la urgencia social, la demanda social es: tengo personas enfermas en casa o yo estoy enfermo y quiero que me atiendan, quiero que me resuelvan. Y eso, la columna vertebral de ese proceso ha sido el IMSS Bienestar. En su momento el INSABI, como lo hemos expresado, fue un elemento de transición que planeamos desde el inicio para que tuviera ese papel, y hoy es el IMSS Bienestar. Lo que aspiramos como meta general es a que la mayoría, por ahora, en su momento los 32 entidades federativas, se integren a un sistema único de atención médica que recupera los más altos estándares de servicio que tenga el país en este momento, que seguirá caminando para homologar su capacidad en la diversidad de servicios, en su calidad, con otras instituciones de salud que pudieran estar en estándares de funcionamiento ya más altos, y que desde luego seguirá evolucionando para garantizar una cobertura universal de los servicios de atención médica. Universal quiere decir a todas las personas, todos los servicios. Y que en suficiencia de capacidades llegue a facilitar un amplio acceso, que no haya estas barreras de acceso por la lejanía o porque no está funcionando el servicio o porque no existen los insumos. Ese elemento yo diría que en un sexenio más lo vamos a lograr, a pesar de su complejidad, pero como he dicho en otras ocasiones, sí y solo sí se hace una inversión sostenida que en su momento requerirá una ampliación presupuestal sustancial para este tipo de infraestructura y de servicios de la atención médica. Entonces, en fin, hay todavía muchas tareas por hacer en la parte de salud pública. Si el siguiente gobierno tiene un empeño y tiene una estrategia clara, también lo va a lograr y vamos a tener una salud pública muy robusta en los siguientes 6 años. Ese sería mi comentario. Pues unos 3 sexenios. No, bueno, pues Pues le agradecí muchísimo todo este tiempo que nos ha dedicado. La verdad Gracias. es que sí es un tema que tiene que ser central pues para toda la gente, porque nos cruza, es lo más importante que podemos tener, la salud, la vida, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir conversando. Doctor Con López-Gatell, gusto. subsecretario de Prevención y todo lo de las, no sé, es que a veces los cargos públicos se nos hacen tan complicados. Promoción y prevención. Promoción, Está prevención bien. y planeación de la salud. Yo siempre lo acorto y digo subsecretario de salud, al final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Tener salud y tener vida. Entonces le agradecemos Así. mucho y vamos a seguirlo, seguramente vamos a buscarlo para una segunda parte. Quedo a su disposición y les agradezco muchísimo. Me da realmente mucho gusto estar aquí en pie de página en nuestro nuevo ciclo electrónico. Y Sí, felicidades ahí por ese estamos, paso. haciendo nuestros pininos. ¿Eh? Pero bueno, ahí vamos. Muchas Muchas gracias. gracias, gracias. doctor. Gracias. Nos vemos.